El Fuego Eterno, el libro sobre la vida de Sandro, también de Serú Girán, de Los Redondos. Has publicado libros sobre la historia musical argentina muy fuerte. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Álvaro? Un placer. Bien, bien, para mí también. Y bueno, desde haber publicado un libro sobre la vida de Sandro, por lo que representa para la música. Recién Martín planteaba algo que era muy interesante, ¿no? Decía, es estrella. Para lo que es nuestro medio, Sandro hizo, vivió y se formó como una estrella. ¿Coincidís vos con esto que marcaba Martín recién? Sí, totalmente, sí, sí, una estrella muy singular, ¿no? Una estrella con características propias que lo hicieron, bueno, un artista totalmente único. O sea, una estrella que nunca se mudó de un pedacito del sur de Buenos Aires. Él nació en Valentina Alsina, vivió un tiempito en Lanús y después se mudó a Banfield y fue su última casa, la de Banfield. Cuando lo tentaron para radicarse en Miami, bueno, una estrella que manejaba muchos registros, ¿no? Musicales, muchos registros de espectáculo. Un artista, creo yo, una estrella y un artista, sí. Mm. Sí. Y estas decisiones que él tomaba, por ejemplo, de quedarse en su lugar, donde era querido, donde era respetado, o sea, de hecho él tocó en el exterior, pero no instalarse. ¿Por qué lo hacía? Mirá, él me lo contó, me dijo que él no quería dejar a su mamá sola, Mira. era hijo único, la mamá tenía una enfermedad degenerativa, estaba postrada y él la cuidaba y dijo que no pensaba dejarla sola, y de hecho, bueno, así fue. Y recién cuando murió la mamá, Nina, por ejemplo, algo que marca también su psicología, él empezó a blanquear y a manejar de una manera mucho más natural sus relaciones sentimentales. Ahí es cuando hace conocer a María, ya había muerto la mamá, Nina, y después hace conocer a la última mujer, que fue Olga. Es decir, que había ahí un vínculo con la madre muy fuerte. Pero perdón, Bueno, Mariano, y o una... sea que era por la mamá y no porque, viste que se decía que en esa época los productores decían, no digas que tenés pareja, no digas que tenés hijos, no te cases, viste, porque se quería generar todo eso. O sea, era más por la mamá que por un tema comercial. No, no, yo no podría saberlo Ah, eso, es algo, digamos, contrafáctico, pero lo sí, que es cierto es que una vez que muere la mamá, él estaba cantando en el Gran Rex y sí. dijo, le quiero dedicar este tema a María, que está entre el público, y María se paró y la enfocó el seguidor, y después cuando se separó de María, contó su relación con Olga, que eran relaciones muy lejanas, por eso es una estrella bastante especial, muy lejanas a lo glamoroso. Sus mujeres últimas eran mujeres muy normales, Sí, no sí. sé qué significa la palabra normal, pero eran muy comunes, no tenían nada extraordinario, era gente que podrían ser nuestras primas, nuestras tías, en ese sentido. Después él manejó su vida afectiva con mucha discreción. Sandro es lo que antes se decía, es un caballero, digamos, era un caballero, en el sentido que nunca estuvo ventilando romances, y que los tuvo, pero bueno, elegía la discreción. Mm. En ese sentido también fue bastante particular, pero sí es cierto, hubo un tiempo en que el mercado te exigía que vos te mostraras soltero. Me Claro. acuerdo la famosa imagen de los Beatles, el primero que de los Beatles que se casó fue John Lennon, y me acuerdo que en el 63, 64, la televisión ponía, disculpen chicas, él está casado. Había como toda una idea con eso. Pero más allá de todo, digamos, lo que es cierto es que cuando muere la madre cambia su manera de manejar la difusión de la vida afectiva. Y contanos un poco la historia de la bata roja. Porque uno habla de Sandro y decís, la bata roja, ¿no? Mm, mm. Mira, él tenía algo que es bastante curioso, que era que manejaba como una suerte de disociación de superhéroe. Él decía, yo cuando llego a mi casa me saco la bata roja y soy Roberto.
Cuando me la pongo soy Sandro, una especie de Bruno Díaz y Batman. Me encanta. Eh, Sí. entonces era realmente muy loco, porque uno estaba hablando con él y de pronto te decía de una manera muy natural, no, bueno, esa pregunta se la tenés que hacer a Roberto. Pero estabas hablando con él. Claro. Bueno, era parte del personaje. Me parece que tenía un personaje muy aceitado, que tenía que ver con la bata roja, tenía que ver con un cáliz color cobre con el cual tomaba alcohol, Mira. tenía que ver con esa sonrisa medio mefistofélica, tenía como muchas aristas el personaje, y después era un tipo bastante cercano. Cuando uno lo conocía era un gran charlador, era alguien que le interesaba mucho aspectos de la cultura general, le gustaba la cocina étnica, le gustaba la música clásica, le gustaba el tango, era alguien que tenía como una diversificación de gustos que eran bastante opuestos a lo que proyectaba el personaje. Que el personaje era como una suerte de rockero o baladista, con esa cuestión súper romántica, quiche, la rosa, la bata. Sin embargo, él tenía otros intereses. Él construyó un personaje que él mismo dice: yo construí Sandro. Él decía, yo no, bueno, un poco lo que después repitió Moria, yo no compro lo que vendo. Después decía, yo cuando tengo smoking me comporto como si tuviese jean, cuando me pongo el jean me comporto como si tuviera smoking. Tenía como muchas frases que hacía pendular el Sandro de América con el muchacho de Valentina Alsina. Claro. ¿Y qué onda? ¿Cómo están esas nenas, no? Porque digo, cada 19 de agosto, para los que no saben, las fanáticas de Sandro, a las que llamamos las nenas porque así las llamaba Sandro, se encontraban, se ubicaban frente a la casa del cantante en Banfield y esperaban a que él en algún momento saliera, la saludara, y algunas tenían a veces la suerte de poder ingresar a esa parte donde él recibía para hacer notas y demás, ¿no? Y las recibiera, sí, totalmente. Él las hacía pasar a algunas representantes de las fans, de las nenas, y tomaba ahí unas masas, un café, un té, y las agasajaba él en su cumpleaños. Era muy detallista en esas cosas. Mirá, yo creo que gran parte de ese fanatismo que se va, digamos, proyectando de generación en generación tiene que ver justamente con el trato que él les dio a sus fanáticas, tiene que ver también con el hecho de nunca haberse mudado, de haberse quedado, y tiene que ver, bueno, con la memoria. Mira, cuando yo lo conocí a Sandro, fue en el 93, y después empecé a frecuentarlo en los siguientes años, que fueron los años en que él desembarcó en el Gran Rex y tuvo un ciclo de conciertos que fueron récord durante mucho tiempo, y ahí yo le hice muchas notas. Y yo era parte de la generación de periodistas jóvenes que estábamos escribiendo en los grandes diarios, ¿no? Yo escribía en Clarín, y después había un montón de chicos de mi edad que escribían en La Nación, en Página 12, bueno. Y él nos atendía muy bien. Nosotros le preguntábamos sobre la cueva, sobre el rock, sobre Elvis, pero él no se olvidaba de los entonces ya viejos periodistas de Radiolandia, de TV Guía, de Antena, que fueron los que lo apuntalaron en la década del 60. Claro. Entonces, cuando él armaba alguna movida de prensa por la presentación de algún ciclo de shows o lo que fuere, que los armaba, estaban todas las mesas y estábamos los jóvenes imberbes rockeros, por un lado, y los viejos y viejas periodistas de espectáculos, de la revista del Corazón, de otros tiempos. No se olvidaba de lo que había sido sus comienzos, la década del 60, cuando necesitaba de esos medios, y los usó, y fue como un manejo totalmente racional de lo que era la promoción y lo que era figurar en esas revistas. Qué bien eso, entonces, en ese sentido, qué noble. Claro, en ese sentido nunca se olvidó tampoco de las nenas. Claro. Cuando él hacía los conciertos en el Gran Rex, que eran conciertos que no eran tan baratos como los conciertos que hacía en el suburbio, en el cordón del conurbano,
él decía, bueno, estaban en la primera fila, estaba Mirta Legrand, Suar, Tinelli, toda la gente que estallaba en esa época, la década del 90. Y allá arriba en el pullman estaban las chicas, las nenas que estaban con sus vestiditos de domingo, ¿no? que se sacaron para la ocasión. Y él nunca se olvidaba de apuntar hacia el sector más popular del teatro y darles un mensaje a las chicas que nunca lo abandonaron. Claro, las de siempre. Tenía muy claro todo Sí. eso. Mariano, ¿el romance con María Marta Serralima fue verdad o quedó en un mito, en una canción, son cosas de la vida, que fue un temón entre ellos? Yo creo que fue verdad. Él no me lo contó, pero sí, se dijo que fue un romance, sí. Y aparte, digamos, no contrasta con cierto tipo de mujer al que Sandro gustaba, ¿no? Claro. Y cuando hablaba del Sandro actor, porque la película de Martín, que era Operación Rosa Rosa, hubo varias películas, ¿le gustaba esa época? Decía, bueno, había que hacerlo para facturar. No, había que hacerlo para facturar, pero en realidad era la manera que tenían los artistas de esa época de difundir en otras latitudes su música. O sea, todos hicieron películas promocionales, todos. Palito Ortega, Leonardo Fabio, Serrat, Cacho, que no todos. parezca, Cacho, bueno, los Beatles. Sí. Era muy normal que la película fuera el caballo de Troya de la industria discográfica para copar mercados, Claro. en tiempos que no había otra manera. Ahora parece raro, ¿no? Pero durante mucho tiempo no era tan sencillo conocer a otro artista si no fuese por la radio o por el cine. Seguro. Igual Y bueno, la conquista de América tuvo que ver también con las películas. A lo que quería volver un poco para ir cerrando es que uno siempre queda con esa incógnita de los amores de Sandro, pero siento que al mismo tiempo era parte también de esa mística, ¿no? Como que nos deja Sandro, como que nos deja sin revelar un montón de detalles de su vida privada, pero que lo que tiene que ver con la parte humana y musical nos mostró todo. Sí. Aparte, o sea, si uno piensa un poquito y digamos, piensa en lo que era Sandro a los 23 años, era exitoso, fachero, tenía todo. Es decir, el mundo estaba a sus pies, hizo lo que quiso. Claro. Sí. Lo que pasa es que manejaba la discreción, Claro. no era de ventilar sus amores. No, igual manejaba pero la discreción, sí. pero esa juventud y esa popularidad también, digo, más allá de que tuvo esas mujeres en su vida como María Elena y como Olga, que eran mujeres quizás comunes y corrientes, también, digamos, tuvo amoríos con grandes celebridades, o por lo menos es Sí. lo que se dice, que quizás nunca se confirmó, como Solita Silveira, Susana Jiménez, Sin hubo duda, también en el medio sí. una Miss Argentina, digo, tuvo como... Picoteo. Yo creo que nuestra Cualquiera, ¿no? imaginación se queda corta. Mariano, te agradezco mucho por esta charla, recordando a Sandro, alguien que obviamente es importante para nuestra cultura musical argentina, un personaje por todo esto que marcás y que sigue vigente. Así que bueno, está tu libro, El Fuego Eterno, que habla justamente de la vida de él. Un abrazo. Bueno, gracias Álvaro, abrazo grande. Chao. Mariano del Mazo con nosotros, ahí escuchando entonces de fondo este tema, Son Cosas de la Vida, que es un temón entre María Marta Serralima y Sandro, que es No, pero yo increíble.